Durante años, Drew Scott enseñó al mundo cómo transformar casas rotas en hogares perfectos. Pero nadie imaginaba que, detrás de su sonrisa, existía una familia marcada por silencios, pérdidas y heridas que ni el dinero podía reparar. Ahora, un rumor sobre sus hijos ha vuelto a sacudir su vida privada. Y la verdad no es tan simple como parece. Para entender lo que Drew y Linda ocultaron, hay que regresar al momento en que él comenzó a perderlo todo. Antes de que Drew Scott se convirtiera en uno de los rostros más reconocibles de la televisión, antes de las casas renovadas, los contratos y la fama, hubo un joven que solo imaginaba su futuro bajo las luces de una cancha. Su altura, su disciplina y un carácter ferozmente competitivo parecían señalarle un único destino: convertirse en jugador profesional de baloncesto. Drew entrenaba como si cada día fuera una prueba definitiva. No jugaba solo para ganar, jugaba para demostrar que estaba hecho para algo grande. Había invertido su juventud, su energía y casi toda su identidad en aquel sueño. Pero la vida no siempre destruye nuestros planes con una advertencia. A veces lo hace en un instante. Una grave lesión cambió el rumbo de todo. El cuerpo que debía llevarlo hasta la gloria se convirtió en la barrera que le cerró el camino. Drew no perdió solamente una oportunidad deportiva, perdió la versión de sí mismo que había construido durante años. Y cuando un sueño muere demasiado pronto, el silencio que deja puede doler más que cualquier derrota. Quedarse quieto nunca formó parte de su naturaleza. Buscando otra salida, se aferró a su segunda pasión, la actuación. Primero Vancouver, después Los Ángeles. Cada ciudad parecía ofrecerle una puerta, pero detrás de muchas de ellas solo encontró rechazos, gastos y promesas incumplidas. Drew pagó cursos, fotografías profesionales, promociones, audiciones y una vida cada vez más cara. Cuanto más intentaba acercarse al éxito, más dinero perdía. La deuda terminó creciendo hasta rozar los $100,000. No era solo una cifra, era una sombra que lo acompañaba al despertar y le recordaba cada noche que su segundo gran sueño también podía derrumbarse. Las negativas de los estudios se acumulaban. La confianza comenzó a romperse. Hubo días en los que Drew ya no sabía si luchaba por su vocación o si simplemente huía de la vergüenza de regresar derrotado. La desesperación se volvió silenciosa, luego pesada, y finalmente lo arrastró hacia un periodo de profunda depresión. Pero aquella etapa también sembró algo peligroso en su interior. Drew empezó a creer que descansar era fracasar, que detenerse significaba volver a ser aquel joven herido en una cancha vacía. Desde entonces trabajaría más, aceptaría más compromisos y trataría de controlar cada detalle. Lo que parecía disciplina, con los años terminaría convirtiéndose en una obsesión. Y justo cuando luchaba por no hundirse bajo sus propias deudas, otra tragedia comenzó a golpear al hombre que había estado a su lado desde el primer día. Su hermano gemelo, Jonathan, su compañero, su espejo y casi la otra mitad de su vida, estaba a punto de caer en un abismo todavía más oscuro. Jonathan no era solo el hermano gemelo de Drew, era su cómplice, su espejo y la persona que entendía sus silencios sin preguntas. Por eso, cuando fue engañado, perdió sus accesorios de magia y terminó atrapado en una deuda devastadora. Drew sintió que una parte de sí mismo también se quebraba. Jonathan comenzó a aislarse. Lloraba durante horas, evitaba hablar del futuro y parecía incapaz de encontrar una salida. Drew también estaba endeudado, también conocía el rechazo, pero tuvo que esconder sus propias heridas para sostener a su hermano. A veces, ser el fuerte no significa no tener miedo, significa no poder permitirse caer. Aquellos días dejaron una cicatriz profunda. Drew comprendió que el dinero podía recuperarse, pero la voluntad de vivir era mucho más frágil. Ver a Jonathan hundirse fue como mirar su propio reflejo, desaparecer lentamente.
y aunque intentó acompañarlo y recordarle que aún quedaba un camino, dentro de él crecía una pregunta insoportable. ¿Qué ocurre cuando el amor no basta para salvar a alguien? Con el tiempo, ambos encontraron una nueva oportunidad. Las reformas y la televisión cambiaron sus vidas. La fama llegó, el éxito creció, y el apellido Scott se convirtió en una marca reconocida. Pero justo cuando parecía que la familia había dejado atrás los peores años, otra amenaza apareció, esta vez en el cuerpo de su hermano mayor, JD. Desde 2018, JD comenzó a sufrir síntomas desconcertantes: niebla mental, debilidad extrema, sensibilidad insoportable al calor y episodios en los que sus extremidades apenas respondían. Hubo momentos en los que ni siquiera sabía si volvería a sentirse como antes. La incertidumbre se convirtió en una condena diaria, y la familia empezó a temer lo que nadie quería pronunciar. JD llegó a prepararse mentalmente para la muerte. Para Drew, escuchar aquello fue un golpe brutal. Tenían fama, recursos y contactos, pero nada podía obligar al cuerpo de su hermano a sanar. La televisión mostraba a una familia capaz de transformar cualquier ruina, mientras en privado ellos contemplaban una batalla que no podían controlar. Esa contradicción cambió a Drew. Cada éxito comenzó a parecerle más pequeño frente a la posibilidad de perder a uno de los suyos. Aprendió que una casa puede reconstruirse, una deuda puede pagarse y una carrera puede comenzar de nuevo. Pero el tiempo perdido junto a alguien amado jamás regresa. Sin embargo, aquella impotencia estaba a punto de acercarse aún más. Después de mirar a Jonathan caer y a J, de luchar contra una enfermedad misteriosa, el propio cuerpo de Drew comenzó a enviar señales alarmantes, y esta vez, el hombre que siempre había sostenido a todos sería quien tendría miedo de no poder levantarse. El éxito había llegado por fin, pero lo hizo acompañado de una velocidad imposible de sostener. Drew grababa durante jornadas de 12 y hasta 14 horas, viajaba de una ciudad a otra y debía sonreír frente a la cámara, aunque por dentro apenas tuviera fuerzas. Property Brothers estaba en pleno crecimiento y detenerse parecía impensable. Entonces aparecieron los primeros síntomas. Al principio creyó que era cansancio, una consecuencia normal de años viviendo entre vuelos, reuniones y obras. Pero la fatiga se volvió tan profunda que algunos días no podía levantarse de la cama. Su sistema digestivo comenzó a fallar, el cuerpo le dolía, y una sensación parecida a una gripe interminable lo acompañaba incluso al descansar. Drew visitó a varios médicos, se sometió a pruebas y buscó respuestas con desesperación, pero nadie lograba explicar con claridad qué estaba ocurriendo. La falta de un diagnóstico terminó siendo más aterradora que el dolor. No saber significaba imaginarlo todo: una enfermedad irreversible, el final de su carrera o la posibilidad de abandonar el programa que había construido junto a Jonathan. Mientras el público veía a un hombre seguro, bromista y lleno de energía, Drew libraba una batalla silenciosa. Había mañanas en las que temía mirar la cámara. Sentía que debía interpretar una versión saludable de sí mismo, para que nadie sospechara cuánto se estaba quebrando. La sonrisa que antes nacía con naturalidad empezó a convertirse en una obligación. El trabajo no se detuvo. Cada episodio dependía de él. Cada proyecto tenía empleados, contratos y familias esperando resultados. Drew se convencía de que podía resistir un día más, luego otro y otro, sin comprender que su cuerpo ya estaba diciendo lo que su mente se negaba a aceptar. La presión también comenzó a vaciarlo emocionalmente. No era solamente agotamiento físico. Había momentos en los que se sentía ausente, como si observara su propia vida desde lejos. La fama le había dado aquello que soñó durante su juventud, pero también le había arrebatado la libertad de mostrarse débil. El miedo más profundo no era perder dinero. Drew ya había sobrevivido a las deudas y al rechazo. Lo que realmente lo aterraba
era convertirse en una carga para Jonathan, su equipo y Linda. Durante años había sido quien sostenía a los demás. Ahora necesitaba admitir que él también podía caer. Aquella enfermedad misteriosa lo obligó a mirar de frente una verdad incómoda. Ningún éxito protege al cuerpo del límite, y ninguna reputación puede comprar paz cuando cada mañana comienza con miedo. Sin embargo, mientras Drew trataba de recuperar el control de su salud, otra lucha aún más dolorosa se desarrollaba en silencio. Esta vez, dentro del cuerpo de la mujer que amaba. Cuando Drew comenzó a recuperar el control de su salud, creyó que por fin podría respirar. Pero en casa, Linda entraba en una batalla mucho más íntima, una de esas guerras que no dejan cicatrices visibles, pero pueden romper a una pareja desde dentro. Durante casi 2 años, ambos intentaron convertirse en padres. Cada mes empezaba con esperanza y terminaba con una pregunta sin respuesta. Linda se sometió a análisis, consultas y tratamientos agotadores, mientras Drew observaba cómo la mujer que amaba convertía su cuerpo en un territorio de pruebas, agujas y resultados inciertos. El diagnóstico de la enfermedad de Graves añadió una nueva capa de miedo. Su sistema inmunitario afectaba la tiroides, alteraba el equilibrio del organismo y complicaba aún más la posibilidad de un embarazo. De pronto, el deseo de tener un hijo se convirtió en un camino médico lleno de decisiones difíciles. Llegaron los intentos de inseminación, después la fecundación in vitro. Hubo medicamentos, extracciones de sangre, cambios hormonales y efectos secundarios que desgastaban a Linda. Drew podía acompañarla a cada cita, sostener su mano y repetir que todo saldría bien. Pero no podía recibir las inyecciones por ella, ni cargar con el dolor que atravesaba su cuerpo. Esa impotencia lo perseguía. Había enfrentado deudas, lesiones, enfermedades y cámaras, pero nada lo preparó para ver a Linda llorar después de otra decepción. Él estaba acostumbrado a resolver problemas, a derribar paredes y levantar algo nuevo. Sin embargo, en aquella habitación no existía un plano ni una herramienta capaz de garantizarles el final que deseaban. Los dos decidieron guardar silencio. No querían que cada tratamiento se transformara en una noticia, ni que cada fracaso fuera analizado por desconocidos. Se sentían perdidos, presionados y demasiado vulnerables para explicar lo que ocurría. A veces, el secreto no nace de la vergüenza, nace del miedo a que el mundo toque una herida todavía abierta. Finalmente, después de tantos meses de incertidumbre, llegó Parker en 2022. 2 años más tarde nació Piper. Para Drew y Linda, aquellos niños no eran parte de una imagen perfecta. Eran la respuesta a noches enteras de miedo y a una esperanza que estuvo a punto de apagarse. Pero la felicidad no eliminó su necesidad de protegerlos. Cuanto más amaba Drew a sus hijos, más temía exponerlos. Y esa decisión dejó espacios vacíos en la historia pública. Espacios que otros comenzaron a llenar con sospechas, fotografías medidas, silencios prolongados y detalles nunca explicados alimentaron una pregunta cada vez más insistente. ¿Había otro niño que Drew y Linda habían mantenido oculto durante todo ese tiempo? Durante meses, una sospecha creció alrededor de Drew y Linda. Sus silencios, la forma en que protegían cada imagen de Parker y Piper, y la ausencia de explicaciones sobre ciertos momentos familiares, hicieron que muchos imaginaran una historia oculta. Cuando una figura pública cierra una puerta, el público suele inventar lo que ocurre detrás, pero la verdad era mucho menos escandalosa y mucho más dolorosa. Drew Scott y Linda Phan no habían tenido un hijo en secreto. Parker, nacido en 2022, y Piper, llegada en 2024, eran los 2 hijos que habían esperado durante años. No existía un tercer niño escondido, ni una vida paralela cuidadosamente borrada de las cámaras. Lo que sí habían mantenido en silencio era el camino que los llevó hasta ellos. 2 años de tratamientos, intentos fallidos,
Consultas médicas, inyecciones y miedo. Linda había soportado el peso físico de la enfermedad de Graves y de los procedimientos de fertilidad. Drew, mientras tanto, cargaba con una culpa distinta, la de mirar cómo sufría la mujer que amaba y no poder cambiar nada. Cuando finalmente decidieron hablar, no lo hicieron para alimentar titulares. Lo hicieron porque comprendieron que su dolor podía servir de consuelo a otras parejas que atravesaban la misma oscuridad. Aquello que durante tanto tiempo fue una herida privada, terminó convirtiéndose en un mensaje de esperanza. Sin embargo, la forma en que Drew protegía a sus hijos siguió despertando preguntas. Ser padre después de los 40 lo había vuelto más consciente del tiempo, pero también más temeroso. Había pasado demasiados años frente a cámaras para no saber lo frágil que puede volverse el amor cuando miles de desconocidos creen tener derecho a opinar sobre él. Por eso limitó imágenes, evitó mostrar ciertos detalles y trató de mantener a Parker y Piper lejos de una exposición constante. No era una estrategia para ocultar una verdad vergonzosa. Era el intento, quizá imperfecto, de conservar algo que la fama todavía no había tocado. La ironía era cruel. Mientras Drew intentaba proteger a sus hijos del mundo exterior, no veía con claridad lo que ocurría dentro de su propia casa. Su agenda seguía llena, el teléfono no dejaba de sonar y las reuniones entraban en momentos que debían pertenecer a la familia. La respuesta al rumor ya estaba clara. No había un niño secreto. El verdadero secreto era el miedo de Drew a perder aquello que tanto había tardado en conseguir. Pero muy pronto, una escena inocente le mostraría que su mayor amenaza no venía de los medios ni de los rumores. Venía de la distancia que él mismo estaba creando, y bastó un teléfono de juguete en las manos de Parker para romper en unos segundos la imagen del padre que Drew creía ser. Una tarde, Drew regresó a casa buscando algo sencillo, un abrazo de Parker. Después de horas de reuniones y llamadas, solo quería sentir que su hijo corría hacia él. Pero el niño no levantó los brazos. Tomó un teléfono de juguete, se lo acercó al oído y comenzó a imitar una conversación de trabajo. Para cualquiera podía parecer una escena inocente. Para Drew, fue una herida directa. Parker no jugaba a ser un superhéroe ni a construir una casa como su padre. Estaba copiando la imagen que veía cada día. Un hombre siempre ocupado, presente de cuerpo y ausente de verdad. Drew sintió que algo se quebraba. Había luchado durante años por formar una familia. Había acompañado a Linda entre tratamientos, agujas y lágrimas, y ahora descubría que podía perder la cercanía con su hijo sin notarlo. El peligro no estaba en los rumores ni en las cámaras. Estaba en cada llamada interminable, en cada promesa aplazada y en cada cena interrumpida. Linda conocía ese vacío desde hacía tiempo. Ella había soportado la soledad de amar a un hombre que siempre tenía una tarea más. Drew trabajaba porque quería protegerlos y evitar volver a la pobreza de su juventud. Pero el amor, cuando nunca encuentra tiempo, termina pareciéndose demasiado a la ausencia. La escena con Parker lo obligó a mirar lo que Linda llevaba años sintiendo. Drew estaba en casa, pero su mente seguía en una obra o en la próxima decisión empresarial. Había convertido el trabajo en una forma de huir del miedo, sin comprender que, mientras aseguraba el futuro, se estaba perdiendo el presente. Entonces cambió, reorganizó su agenda, limitó las reuniones y reservó momentos que no podían ser invadidos por el teléfono. Aprendió a rechazar compromisos, algo que antes interpretaba como debilidad. Comprendió que sus hijos no necesitaban una versión perfecta de él, sino una mirada atenta, una conversación sin prisa y un padre dispuesto a sentarse en el suelo para jugar. No fue una transformación inmediata. La adicción al trabajo no desaparece con una promesa. Cada día exigía una elección, responder una llamada, o escuchar a Parker, revisar un contrato o acompañar a Linda, perseguir otro éxito,
o proteger la intimidad que tanto había costado construir. Drew había renovado cientos de hogares, pero por primera vez comprendía que las grietas más peligrosas no siempre se ven. Algunas nacen en los silencios, crecen entre dos personas que todavía se aman y terminan separándolas sin hacer ruido. Cuando al fin empezó a recuperar aquella conexión, la vida volvió a recordarle que el tiempo nunca espera. Una pérdida golpeó a Linda y dejó a toda la familia frente a un dolor imposible de reparar. Esta vez, Drew no tendría una solución, solo la obligación de permanecer a su lado. En febrero de 2026, la familia recibió una noticia que detuvo todo. Barb, la madre de Linda, murió de forma repentina. Drew la llamaba con cariño Habu, un nombre que no hablaba de distancia, sino de pertenencia. Ella había sostenido a Linda, acompañado a la pareja y ayudado a cuidar a Parker y Piper cuando todavía eran demasiado pequeños para comprender el peso de una despedida. La pérdida dejó un vacío imposible de ocultar. Linda no solo había perdido a su madre, también una parte de su historia, la voz que conocía sus miedos antes que nadie y los brazos a los que podía regresar sin explicar nada. Drew la observaba atravesar aquel dolor y volvió a sentir la misma impotencia que tantas veces lo había perseguido. No podía recibir por ella las agujas de los tratamientos. No pudo evitar que Jonathan se derrumbara, ni arrancar la enfermedad del cuerpo de JD. Tampoco pudo ordenar a su propio organismo que dejara de fallar. Y ahora, frente a las lágrimas de Linda, comprendía que ni el dinero, ni la fama, ni todos sus contactos podían devolverle a la mujer que la había criado. Durante años, Drew había confundido amar con resolver. Si aparecía un problema, buscaba un plan. Si surgía una grieta, encontraba una herramienta. Pero la muerte no acepta presupuestos, no firma contratos y no permite una segunda reforma. Ante ella, el hombre que había construido una carrera ofreciendo soluciones tuvo que aprender la lección más dura. Hay dolores que no se reparan, solo se acompañan. La ausencia de Habu también alcanzó a los niños. A su manera, Parker y Piper comenzaron a sentir que alguien importante ya no volvería a cruzar la puerta. Una fotografía, una frase o un gesto cotidiano podía convertirse de pronto en una herida, pero también en la prueba de que el amor de una abuela sigue viviendo en quienes fueron cuidados por ella. Drew decidió no huir hacia el trabajo, permaneció junto a Linda, protegió el espacio de sus hijos y aceptó que estar presente era más importante que encontrar palabras perfectas. Ya no se trataba de ser el hombre fuerte de la familia, sino de permitir que todos lloraran sin sentirse solos. Entonces, la historia que había comenzado con un rumor adquirió otro significado. Drew y Linda no escondían un hijo secreto. Lo que habían protegido del mundo eran años de miedo, tratamientos, enfermedades, agotamiento y pérdidas que nadie podía comprender mirando una fotografía sonriente. Detrás de las casas luminosas y de la imagen de una vida perfecta, existía una familia aprendiendo a sobrevivir. Y Drew comprendió finalmente que un hogar no se salva, evitando que sus paredes se rompan. Se salva cuando, aun después de la pérdida, quienes permanecen deciden abrazarse dentro de ellas. Drew Scott no escondió un hijo secreto. Lo que él y Linda protegieron durante años fue una historia de dolor, tratamientos, miedo y esperanza. Parker y Piper llegaron después de una lucha que casi nadie vio. Al final, Drew comprendió que ningún éxito puede sustituir una presencia verdadera. Puede reconstruir cientos de casas, pero su obra más difícil siempre será su propia familia. Porque un hogar no se sostiene con paredes perfectas, sino con tiempo, ternura y la decisión de no soltar a quienes amamos.